L'esdeveniment està a punt de començar. Si tens el mòbil a mà, és el moment de posar-lo en silenci o mode avió. I si no et vols perdre cap de les nostres activitats, pots seguir-nos a Instagram @casaseat o subscriure't a la nostra newsletter. Quan acabi l'esdeveniment, t'animem a pujar al nostre restaurant de la planta 0 i a conèixer l'últim en disseny i tecnologia de la mobilitat al nostre concessionari de planta 1. Gràcies per la teva col·laboració i esperem que gaudeixis de l'experiència a Casa Seat. Impulso. Una fuerza eléctrica que nos mueve a hacer lo que sentimos. Un latido que solo contiene emoción. Como seres humanos generamos ese impulso. Y nada nos lleva más lejos que aquello que nos sale de dentro. El impulso de una nueva generación. Cupra Born, 100% eléctrico. Impulso. Companys de la comunitat científica i diplomàtica, amics i amigues, molt bon dia i gràcies per acompañarnos avui. Es un honor darles la bienvenida en este encuentro que reúne expertos y líderes en ciencia, en tecnología y cooperación internacional entre España y China, y es como siempre un placer colaborar con Casa Asia, Casa Seat y la Fundació Institut Confuci de Barcelona en el desarrollo de este evento. El Global Approach to Cooperation in Research and Innovation es el documento marco de la Unión Europea que en 2021 sentaba las bases para la cooperación científica y tecnológica entre Europa y el mundo, y ya destacaba la cooperación con China. En los próximos meses, durante el segundo semestre de este año, durante la presidencia española del Consejo, se espera poder aprobar la Agenda Europea para la Diplomacia Científica, un documento que pretende actualizar esta visión, también teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual, que evidentemente no es el mismo que hace un par de años, con una voluntad de que esta mayor autonomía estratégica de Europa no menoscabe nuestro empeño de seguir ahondando en la cooperación con terceros países con los que ya tenemos una exitosa colaboración científica, como es el caso de China. Además, en los próximos meses, y esperemos que sean meses y no años, esperamos poder celebrar que las negociaciones para el EU-China Joint Roadmap for a Future of Science, Technology and Innovation Cooperation entre la Unión Europea y China pues llegan a buen puerto. La colaboración entre nuestros ecosistemas del conocimiento es fundamental para el avance de la ciencia y la investigación, pero sobre todo para hacer frente a esos retos que compartimos y que hablamos cada día, porque son retos de hoy y ya no del mañana, como el cambio climático, la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, la salud global o los retos éticos y regulatorios de los nuevos avances en inteligencia artificial o la edición genética, por ejemplo. Y la cooperación entre nuestros países es central, es capital para poder hacer frente a estos retos. Hoy tendremos la ocasión de profundizar en este marco de colaboración España-China y las oportunidades de financiación que el programa Marco Horizonte Europa de la Unión Europea nos presenta a través del informe que presentará nuestra compañera Aida Díaz. Simplemente quisiera destacar, y luego tendremos ocasión de profundizar en esto durante el diálogo, que en el contexto geopolítico actual, tensionado, de bloques, de posiciones confrontadas, el rol de las ciudades es central. La cooperación entre ciudades, sus ecosistemas de universidades, de centros de investigación, el talento que acogemos en las ciudades globales va a ser esencial en los años venideros. Ciudades que son grandes hubs científicos y tecnológicos, como es el caso de Barcelona, estamos abiertos al mundo y queremos seguir estrechando vías de cooperación en ciencia, tecnología e innovación con nuestras contrapartes en otras ciudades, y de hecho Barcelona tiene un historial de éxitos de cooperación con ciudades como Shenzhen o Shanghai. Y esperamos que esta debe ser la senda que debemos seguir transitando en los próximos años. Sin más, agradecerles de nuevo en nombre de SciTech Diplo Hub, el Hub de Diplomacia Científica y Tecnológica de Barcelona, su presencia hoy. Espero que esta sea una jornada provechosa para todos nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alexis, en primer lugar. Agradecer, sobre todo, en primer lugar, a Casa Seat pues la disponibilidad que han tenido para
para poder colaborar con nosotros en este acto y para poder cedernos este magnífico auditorio. También al Instituto Confucio, que ha sido el principal financiador de este proyecto, que luego explicaré brevemente, y también a SciTech DiploHub y a Alexis en especial, pues un poco por el fantástico, además, trabajo que están haciendo a la hora de posicionar, ¿no?, Barcelona como ciudad científica, ¿no? Básicamente, bueno, dentro de las actividades que nosotros tenemos con el Instituto Confucio, pues pensamos el año pasado que sería una buena idea, dentro, como decía antes, de este contexto geopolítico tan complicado, y desde una vertiente positiva, por supuesto, pues ver realmente cuáles son, ¿no?, las posibilidades de colaboración entre España y China en materia de investigación y las oportunidades de financiación a través de mecanismos europeos, especialmente a través de Horizonte Europa, que, como sabemos, pues es el principal mecanismo de financiación que hay para la investigación en este país, ¿no? Este informe lo encargamos a Aida Díaz, que está aquí con nosotros y que posteriormente pues, nos presentará el informe, quien es el responsable del Pla Internacional del Departament de Recerca i Universitat de la Generalitat de Catalunya. La verdad es que es un informe muy interesante y para aquellos que estén interesados, pues decirles que probablemente ya en estos momentos, en la misma página de aterrizaje del evento de Casa Asia, el informe estará disponible, con lo cual lo podéis descargar, lo podéis leer y podéis ver un poco pues, en qué consiste ese marco de colaboración, que obviamente pues, es cambiante dependiendo de las circunstancias. En el anterior programa marco las prioridades eran unas, en este programa, en Horizonte Europa, las áreas de cooperación son otras, pero en cualquier caso creo que es fundamental, ¿no?, que cooperemos, como decía antes Alexis, en aquellos desafíos globales que nosotros tenemos pues en diversos ámbitos, ¿no?, en el ámbito del cambio climático especialmente, pero también en otros. Bueno, dicho esto, pues la colaboración entre la Unión Europea y China en el ámbito de la innovación pues ya realmente tiene un recorrido bastante largo, ¿no? De hecho, pues empezó en el año 1998 con el primer acuerdo marco y se ha ido desarrollando desde entonces, como digo, dependiendo del momento, en diversos ámbitos, un poco dependiendo de los intereses que pueda haber en cada momento, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos clave fue probablemente el anterior programa marco, Horizonte 2020, ¿no?, en el que pues, se creó un mecanismo que es el EU-China Co-Funding Mechanism, a través del cual pues, se podían hacer investigaciones conjuntas, cada una pues, financiada por su parte, por parte China, MOST, y por parte europea, pues la Unión Europea, ¿no? Creo que fue un mecanismo que funcionó bien. Y por otro lado, bueno, pues también creo que hoy vamos a hablar también, especialmente quizá a través de Margaret, me gustaría, ¿no?, que habláramos un poco también pues, de esa colaboración no ya tan científica, no tanto de universidades, de centros de investigación, sino también pues, a nivel de empresas, la colaboración tecnológica. Por ejemplo, como muchos sabréis, pues CEDETI tiene pues, un programa de cooperación España-China en tecnología para el desarrollo de programas de I+D conjuntos y también pues, yo creo que hay un amplio abanico de posibilidades en todo lo que es la cooperación en el ámbito de las startups tecnológicas, ¿no? Así que eso es un poco lo que vamos a tratar hoy. Espero que la jornada sea pues interesante para todos. Y bueno, pues con esto cedo la palabra al director de la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, al señor Li Peihua. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Como han comentado los dos anteriores, para mí es un honor de asistir a este evento con financiación de Confucio de Barcelona. Y hemos realizado dos sesiones el año pasado y hoy día. Y para mí la ciencia y la innovación y la tecnología siempre ha sido un motor principal y productor y creatividad para el desarrollo de la sociedad. Es lo que es, por ejemplo, que tiene jugar un papel súper importante para el desarrollo o impulsar el desarrollo económico, social y tecnológico. China y España siempre tienen sus factores importantes para cooperar en esos aspectos, en esos terrenos. Y estoy seguro, con la presentación de hoy día del resultado de investigación, se va a ver los resultados, frutos de nuestras investigaciones, y estoy seguro con el nuevo marco que enfrentamos o nuevo esquema que vamos a ver después de la pandemia,
tenemos que enfrentar nuestros desafíos y retos. Estoy seguro que en el futuro va a haber muchos desafíos nuevos. Por ejemplo, el ChatGPT que salió el año pasado, va a haber más como tales, ¿no? Con todos nuestros esfuerzos y investigaciones podemos enfrentar esos desafíos. Estoy seguro con todos nuestros esfuerzos y visiones futuras podemos superar esos desafíos y lograr más beneficios para todo el mundo. Muchas gracias. Hola, bon dia a tothom, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Casa Asia, a la Fundación Confucio y a del Diplocat con Alexis por haberme invitado a elaborar este documento y a presentarlo hoy aquí con todos vosotros. Como veréis, el documento está planteado, es un documento planteado de una manera muy básica, muy básica y muy directa. Generamos en todas aquellas oportunidades que hay de financiación entre la Comisión Europea, entre los países de la Comisión Europea y China, a través de Horizonte Europa. Horizonte Europa es el programa de financiación de la Unión Europea, tiene 98.000 millones de euros, es el tercer programa de financiación a nivel europeo, por detrás de la política agrícola común y por detrás también de los fondos estructurales. Y no es solamente un programa de financiación, sino también es un programa político, lo podemos llamar político. A través de Horizonte Europa, la Comisión Europea está indicando a los Estados miembros cómo deben, en qué deben focalizar sus iniciativas y programas de financiación. Y el mismo planteamiento de Horizonte Europa, los Estados miembros también están participando en toda esta política de cooperación internacional en investigación e innovación de la Comisión Europea, los diferentes Estados miembros. Anteriormente, a través de SFIC, que a lo mejor algunos de vosotros lo habíais escuchado, ¿no? El Comité para la Cooperación en Ciencia y Tecnología, y ahora desde el 2021 a través de ERAC, que es el Fórum del Espacio Europeo de Investigación, que hay una línea concreta sobre cooperación internacional, donde todos los Estados miembros se reúnen en este foro un poco para debatir y mirar las oportunidades y cómo debemos plantear toda esta cooperación internacional en los próximos años. Sí que es verdad que a fecha de hoy, aunque llevamos 3 años de Horizonte Europa, que comenzó en el año 2021, todavía no tenemos la fotografía entera. Los inicios de Horizonte Europa no han sido fáciles, todo se ha ido retrasando por distintos motivos. Un tema de cuando comenzó a plantearse el nuevo programa hubo todo el tema un poco de la crisis económica, el año 2017-2018. Luego vino todo el tema del COVID. Todo el tema también del Brexit también ha influenciado muchísimo, ya que el Reino Unido era uno de los países que también promovía todo el tema de investigación e innovación, y luego también ha venido todo el tema del conflicto con Ucrania. También es verdad que Horizonte Europa, en comparación con Horizonte 2020, la Comisión Europea lo plantea como una evolución y no una revolución, pero está siendo mucho más una revolución que no una evolución. Está habiendo muchísimos más instrumentos, muchísimas más novedades, lo que ha hecho un poco ralentizar todo este proceso y todos estos inicios de Horizonte Europa. Estamos hablando de temas de misiones, partenariados, todo este gran empuje hacia la ciencia abierta, lo que ha hecho ralentizado mucho, por ejemplo, las primeras convocatorias de Horizonte Europa, que normalmente se publican en el mismo momento que se publicaba el programa, no se comenzaron a publicar hasta el mes de junio, por ejemplo. O, por ejemplo, la política de cooperación internacional, el primer documento, no se publicó hasta 1 año y medio más tarde del inicio de Horizonte Europa, que ya fue en el mes de mayo del 2021. Esto es un poco a ralentizarlo y, por tanto, lo que son los roadmaps, las hojas de ruta entre la Comisión Europea y cada uno de los 2 países, de aquellos terceros países con los cuales hay unos intereses en colaborar, todavía no tenemos ninguna sobre el papel. Y a nivel de China sí que también es verdad, van a haber una serie de cambios. Sí que es verdad que la Comisión Europea quiere participar con China, va a participar con China, es un país prioritario, pero también quiere medir un poco cómo y cuándo y en qué instrumentos vamos a utilizar para colaborar con este país. En el informe que ahora presentaré, el informe, como he dicho, es muy sencillo, un poco muy práctico, para todos, también muy focalizado en todas aquellas personas que también tienen poco conocimiento en el programa Marco. Sí que está dividido en toda una serie de apartados. Se habla un poco de la nueva estrategia de la Comisión Europea en cooperación internacional, que veremos que ha habido un cambio sustancial referente al anterior programa Horizonte 2020 de la década pasada.
Luego también se explicará un poco de los antecedentes de esta colaboración China-Europa, pues la participación que ha habido en el anterior programa marco y la participación actual, y también las oportunidades que hay a nivel general con participar con China en este periodo 2021-2027 a través de los distintos programas de financiación, y también ya luego también pues qué oportunidades tenemos ahora para las convocatorias 2023 y 2024, que son las que están abiertas actualmente. Pero sí que antes de pasar un poco a explicar esta cooperación China-Europa, y que también hablaré un poco, también se han incluido estadísticas de participación entre España y también China a través del programa marco, sí que quiero un poco comentar un poco cuáles estos objetivos de esta cooperación internacional de la Comisión Europea, un poco para entender también qué está pasando y cómo se va un poco a vincular esta cooperación con China. Probablemente para la Comisión Europea cooperación internacional es una prioridad, pero que sí que hay un cambio respecto al anterior. Si el anterior programa marco era abierto al mundo, ahora ya se habla de lo que se dice una autonomía estratégica abierta. Es decir, si cojamos un poco el símil, ¿no?, del lema, ¿no?, de la ciencia abierta, ¿no?, tan abiertos como sea posible, pero tan cerrados como sea necesario. Es decir, sí colaborar, sí, pero en algunas temáticas parar un poco y no tanto. Sí, pero con limitaciones en este sentido. Por tanto, es un programa que está abierto a la participación internacional, a cualquier entidad de cualquier país del mundo. La cooperación internacional es un instrumento muy importante a la Comisión Europea y también a nivel mundial para abordar los grandes retos sociales. Solo los podemos abordar conjuntamente, no solo a nivel europeo. También nos permite a nivel europeo pues, acceder a nuevos conocimientos, nuevo talento, nuevas infraestructuras, etcétera. También es una gran oportunidad, ¿no?, para tener una mayor conexión, oferta y demanda en temas de tecnológicos y para abrir mercados, nuevos mercados y mercados emergentes. Y también es un instrumento muy importante de diplomacia científica. Y aquí sí que es verdad que el tema de diplomacia científica no es nuevo, pero está cogiendo muchísimo refuerzo en estos últimos tiempos, también por toda la situación geopolítica que está habiendo actualmente. Como ha dicho antes Alexis, en el segundo semestre de este año se prevé que se publique una guía de diplomacia científica a nivel europeo en este sentido. Cuando hablamos de abertura, quiere decir en qué estamos abiertos. Cualquier nacional de cualquier país del mundo puede participar en Horizonte Europa, no hay ningún problema. Cuando hablamos de entidades, aquí es cuando hay limitaciones. En principio, cualquier entidad de cualquier país del mundo puede participar en cualquier programa de Horizonte Europa, pero hay algunas limitaciones según algún programa concreto o depende de alguna línea temática concreta, como luego veremos. Y tenemos que los países que están considerados de bajos o medios ingresos, su participación la financia la Comisión Europea directamente. A nivel de cómo se vincula esta cooperación internacional en las convocatorias que salen, que realmente son convocatorias competitivas, es decir, que aquel que se presenta y obtiene mayor puntuación pues sale financiado. Hay diferentes instrumentos para vincular esta cooperación internacional, unas a través de las políticas de asociación, es decir, hay países que no son miembros de la Unión Europea, que se asocian a la Unión Europea, pagan una cuota y, por tanto, aquellos países pues, pueden participar en las mismas condiciones. Tradicionalmente, estos países son aquellos que son países europeos, países que están en vías de acceso a la Comisión Europea o de la política de vecindad. Pero sí ahora, en comparación con los programas anteriores, sí que lo va a abrir a la participación de terceros países más allá de la Unión Europea, países que son industrializados con unos grandes niveles de I+D, con intereses comunes y también con unos valores y una manera de realizar investigación muy próxima. En ese sentido, la Comisión Europea prevé, de hecho ya está, con Nueva Zelanda se ha abierto un convenio de asociación, con Japón y Corea están en negociación, con Australia y con Canadá se prevén los próximos meses y Australia en los próximos años. A nivel de China, en estos momentos no se comenta posible asociación a nivel de estos momentos. Aparte de esta política de asociación, países asociados, también hay convocatorias que están etiquetadas como cooperación internacional, a veces con cooperación internacional en general y a veces con los Estados miembros concretos, lo cual quiere decir que cualquier entidad que se presente en aquella convocatoria, normalmente si no hay la participación de alguna entidad de estos Estados miembros, raramente saldrá financiada. Es un tema a tener en cuenta. Luego también hay convocatorias conjuntas, es decir, que la Unión Europea con ministerios o entidades del tercer país se alinean para publicar convocatorias conjuntas. Por ejemplo, en este sentido, y ahora actualmente hay varias convocatorias entre el gobierno chino y el gobierno europeo pues para financiar en ciertos ámbitos temáticos que son prioritarios para los dos territorios, pues financiarlo. Y luego hay acciones muy selectivas pues con socios claves que tiene la Comisión Europea.
Aquí es un mapa, o sea, si todas las entidades pueden participar en cualquier proyecto de financiación, no hace falta que tenga la etiqueta internacional. Aunque no tenga la etiqueta internacional, una entidad de un tercer país puede participar. Eso sí, ha de demostrar el porqué y cuál es su valor añadido a esta participación. Aquí tenéis un mapa de un poco de todos aquellos países en los cuales el tema de financiación. Todos los países que tenéis, todos los países menos los que están de color verde, los financia, su participación la financia automáticamente la Comisión Europea. Los que están en color verde, que son las economías más avanzadas, entonces si quieren participar solo han de financiar ellos mismos, o si su participación es totalmente necesaria para el desarrollo del proyecto, entonces sí que lo financiaría la Comisión Europea. ¿Y cuáles son los principios de la cooperación internacional en Horizonte Europa? Que aquí sí que vemos un cambio sustantivo en referente a los anteriores programas marcos. En primer lugar, la Comisión Europea quiere adoptar una política de liderazgo en esta cooperación internacional a la hora de solventar los grandes desafíos mundiales, temas medioambientales, digitales, sanitarios, etcétera. Quiere ser una cooperación que se base en unos criterios de reciprocidad e igualdad de condiciones. La Comisión Europea abre su programa o algunos programas de financiación a terceros países y quiere que también estos países pues, abran su participación a las entidades europeas. También participar allí donde sea necesario, donde los valores europeos no estén en riesgo. También en todas aquellas tecnologías que se consideren sensibles o que los intereses, autonomía, seguridad de la Comisión Europea estén en juego, la Comisión Europea va a limitar la participación de terceros países. En el anterior programa marco no sucedía esto, ahora sí que sucede esto. ¿Y cómo esto se traslada a las convocatorias? Hay convocatorias muy concretas, sobre todo relacionadas mucho en temas de cuántica o de seguridad, que la Comisión Europea ya dice que ninguna entidad de ningún tercer país puede participar en esta propuesta, o si son entidades con sede en Europa, con un IFS de Europa, pero que están vinculadas directo o indirectamente con una entidad de un tercer país, entonces tampoco pueden participar a no ser que sea muy importante. No hay muchas de este tipo, pero a lo mejor un 1 o 2% del todo el programa marco prohíben esta participación de esas terceras entidades en temáticas muy, muy concretas. También la Comisión Europea, en toda esta cooperación internacional, quiere equipar a todas las entidades, los investigadores, etcétera, con todo el tema cómo hacer frente a todas estas temas de injerencias extranjeras, es decir, todo el tema de libertad académica, temas éticos, legales, etcétera. Esto no es nuevo, es un tema que se está también moviendo muchísimo. Canadá también ha hecho un documento relacionado de este tipo para su propia comunidad investigadora. Cuando hablamos de investigador, a lo mejor vamos más allá. Horizonte Europa no va solo para investigadores de academia o empresas, sino también va a administraciones públicas, ONG, etcétera. Está abierto a todo tipo de entidades, lo que llamamos también ciencia abierta. Todos formamos parte de la ciencia y, por tanto, cada uno de una mayor manera forma parte de encontrar estos resultados a nivel científico. También lo que quiere es que todo el tema de innovación, ¿no? todo lo que se relacione, pues esté muy relacionado también con que la toma de decisiones también esté tomada desde Europa. Establecer obligaciones de participación a todos aquellos países de terceros países que participen en el programa marco en temas éticos de propiedad intelectual, explotación y difusión. Hasta ahora, si la entidad no está financiada por la Comisión Europea, no era obligatorio todos estos requisitos. Ahora, aunque la entidad se lo financie ella misma, no esté financiada por la Comisión Europea, si participa en un proyecto europeo, ha de cumplir toda una serie de normativa europea. Y también lo que se llama el enfoque Team Europa, es decir, que no es solo investigación e innovación, alinearlo con toda la política exterior europea, también alinearlo con toda la política de todos los Estados miembros en ese sentido, que haya una voz única en temas de cooperación internacional y que todos vayan de manera coordinada. Aquí veis un poco todos los acuerdos de cooperación que tiene la Comisión Europea en estos momentos, que son 23 países. Todos ellos ya están en el anterior programa marco. Esta vez se ha sumado Suiza en ese sentido, y también tiene acuerdos de colaboración bilateral también con una serie de regiones del mundo. A nivel de China, ¿cómo se focalizan estos acuerdos de colaboración? Se focalizan en roadmaps, en hojas de ruta de un periodo de tiempo con unos objetivos, líneas de financiación, temáticas, etc. Como he dicho, actualmente todavía no tenemos ningún roadmap elaborado. El de China tampoco, pero están en fases de elaboración, y la cooperación entre China y Europa pues ya data del 1998 con este acuerdo que se renovó en el 2008, y también hay un High Level Innovation Cooperation Dialogue que se van reuniendo pues periódicamente. La última reunión fue el año 21, un poco para trabajar
un poco estos ojos de ruta y cómo se debe, en cómo colaboramos, en qué ámbitos temáticos, etc. En ese sentido, sí que a finales del año pasado, del anterior programa, en el año 2017, se crearon también toda una serie de paquetes de iniciativas emblemáticas diarias de cooperación muy importante entre China y Europa, que tenéis aquí una serie de roadmaps, tenéis aquí los documentos, que eran temas de alimentación, medio ambiente, transporte de superficie, aviación y temas de biotecnología. Veremos que muchos de estos ámbitos temáticos continúan también siendo preferentes actualmente. Y veis ya un poco ya la participación de China en programa marco. Como podéis ver, la participación de las entidades chinas en programa marco ha ido aumentando durante todos estos años, desde los inicios que eran del 84 hasta ahora, y en Horizonte 2020, que del anterior programa había más de 600 participaciones dentro del programa, lo que representa más de 300 proyectos. En un mismo proyecto participan normalmente más de una entidad de China. Y a nivel, si tenemos una comparación a nivel internacional, vemos que ocupa la segunda posición por detrás de Estados Unidos, en ese sentido a nivel de cooperación y de participación. Cabe decir que con Estados Unidos realmente hay una larga trayectoria, pero también hay un programa, es el programa de salud, en el cual las entidades norteamericanas pueden participar en el programa europeo de salud como si fuera una entidad europea. Por tanto, por este acuerdo también hace que hayan más oportunidades de financiación en Estados Unidos y, por tanto, esta diferencia en participación en comparación con los demás países. Por tanto, podemos ver que China es un socio fuerte a nivel de cooperar con Europa a través de los programas marco. A nivel de ámbitos de participación, MSCA son los programas de movilidad y formación de investigadores, que ocupan el 37% de toda la colaboración. Aquí, a nivel de temáticas, son bottom-up, es decir, el propio consorcio decide en qué temática quiere investigar, y es muy, muy diverso. Aquí, normalmente, son temas de movilidad de investigadores, de formación de postdoctorados, de predoctorados, de doctorados industriales, etc. Y luego, a nivel más de temáticas, tenemos el tema de ámbito de agricultura, alimentación, como para la segunda posición, seguido por el tema de clima, transporte, energía, biotecnología, salud, etc. Y a nivel de Horizonte Europa, esto de Horizonte 2020, Horizonte Europa solo tenemos datos de un año y medio. Estamos en el 2023, las convocatorias 2022 muchas no se han resuelto todavía, pero vemos que continúa un poco la misma tónica en ese sentido que el anterior programa. Sí que es verdad que mucha de esta, porque es en agricultura y en otros ámbitos temáticos, es donde más se ha focalizado lo que es estas convocatorias conjuntas China-Europa en los ámbitos temáticos. Estas convocatorias conjuntas son uno de los principales instrumentos a la hora de colaborar. Por tanto, vemos que Horizonte Europa, la mayoría de colaboraciones en alimentación, biotecnología, recursos naturales, seguido por energía y movilidad. Luego también tenemos alguna parte de TIC, industria y espacio. A nivel de la colaboración con España, España ocupa la quinta posición a nivel de colaboración. Vemos que es Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y luego viene España. Pues fuerte significativo porque a nivel, por ejemplo, de Francia, Alemania, ellos tienen muchísimos programas de colaboración bilateral. Entonces, China es su país. Nosotros debemos decir que, por favor, Horizonte Europa es el principal programa de financiación y, por tanto, la financiación es más que considerable en este sentido. Hay 398 proyectos conjuntos, lo que representa más de 1.635 entidades colaborando conjuntamente todos estos proyectos durante todo este periodo. Y también vemos que por evolución de los diferentes programas marcos en Horizonte Europa vimos un incremento fundamental. En esta data había muchísimo más presupuesto, pero en Horizonte Europa, aunque llevamos solo un año y medio, y es verdad que todavía la cooperación internacional, las posibilidades todavía no están bien establecidas o todavía estamos un poco en fase de transición, sí que la colaboración realmente pues es muy buena proporcionalmente por un año y medio. A nivel también de ámbitos temáticos sigue la misma tónica a nivel europeo en este sentido, agricultura, biotecnología, clima, medio, también es donde hay más convocatorias conjuntas en ese sentido. Y si miramos por participación a nivel español, las entidades que participan con China hay bastante diversidad. Hay muchos centros de investigación, hay muchas empresas, también hay muchos establecimientos de educación superior, muchas universidades, también encontramos administraciones públicas, etc. Y a nivel de China sí que está muy focalizado en lo que son las universidades. Es una ciudad que está en Sichuan, una que está en Pekín, Shanghai, son las que tienen más participación. Hay un anexo en el informe donde veréis toda la participación y el número de participaciones que hay. Y luego, después de los establecimientos de educación superior, ya vendrían los centros de investigación que están participando en este sentido.
Y si miramos ya más a nivel de comunidades autónomas, si miramos todo el periodo, la comunidad autónoma que ha recibido en todos estos años ha sido Madrid, seguida de Cataluña. Normalmente son las que más participan en programa marco. Si nos focalizamos ya más en Horizonte 2020, sería Cataluña, que tiene un poquito más de participación que Madrid, están un poco al mismo nivel. Aquí cabe decir que tenemos que tener en cuenta el tema de sede social. Hay una serie de entidades como CSIC, etcétera, que están en todo el territorio español, pero tienen su sede social en Madrid y, por tanto, contabilizan en Madrid. Por tanto, a veces a la hora de leer estas estadísticas tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Y a nivel de Horizonte Europa, pues un poco la misma tónica, Cataluña, Madrid, también seguida por Andalucía, País Vasco, pero es un poco también la tónica que hay no solo en Conchina, sino a nivel general dentro del programa marco. Y aquí sí que pasaríamos un poco las oportunidades de financiación que hay en Horizonte Europa concretamente. Horizonte Europa se estructura a través de 4 grandes pilares. Un pilar que es el de ciencia-excelencia, todo el tema de movilidad de investigadores, ciencia básica y para investigadores de alto potencial, todo el tema de infraestructuras. El pilar 2, que son los proyectos tradicionales de investigación e innovación que den frente a los grandes desafíos mundiales y las tecnologías industriales. Y el pilar 3, que está mucho más, es un pilar nuevo, totalmente nuevo, mucho más focalizado en todo el tema de innovación, transferencia, emprendedoría, etc. Y luego tenemos un pilar mucho más transversal, que es todo el tema de ayudas para ayudar a facilitar todo el tema que es la investigación, todo el tema de aspectos de capacitación, aspectos éticos, de género, etcétera. Un poco cómo puedes hacer más investigación y los resultados de esta temática luego se pueden aplicar los otros pilares. Entonces, a nivel de participación con China, también a nivel de participación internacional con cualquier país fuera de la Unión Europea, donde estaría básicamente todas las mayores oportunidades de financiación. Básicamente están en el pilar 2, los proyectos de investigación, que además es más del 55% de todo el presupuesto de Horizonte Europa. Luego también en lo que es Marie Curie y lo que es infraestructuras de investigación también hay muchas posibilidades de financiación. De hecho, a través de las acciones de movilidad y formación de investigación, hemos visto que no solamente hemos visto que China es con quien más es el principal instrumento de colaboración, pero no solo con China, cualquier otro país, tercer país, es también donde más se colabora en este sentido. Y luego sí que es verdad, en el programa de reformar y mejorar el espacio europeo de investigación, estas convocatorias más de capacitación, aquí también hay algunas posibilidades, luego lo veremos. Hay 3 proyectos concretos en estos momentos muy interesantes. Y lo que es en el programa European Innovation, en el programa de innovación, aquí sí que no se permite la colaboración de terceras entidades por todo lo que hemos dicho antes, un poco preservar la soberanía tecnológica europea, todo el tema de competitividad, etc. Aquí sí que no se permitiría no solo China, sino cualquier entidad de cualquier país del mundo. Sí que sé que hay muchas las convocatorias conjuntas, pero un instrumento que antes también han comentado, creo que ha sido Amadeo. Hay un instrumento que es el EU China Co-Funding Mechanism, que ya comenzó en Horizonte 2020, que es en todos aquellos proyectos que no son convocatorias conjuntas, donde una entidad china quiera colaborar, en una serie de ámbitos temáticos que los diferentes financiadores chinos han determinado que tienen interés, la participación de esa entidad china recibirá dinero por esa parte. Es decir, si tú te presentas un problema de salud, de cáncer, por ejemplo, la entidad china no está focalizado como internacional, no es una convocatoria coordinación EU-China, pero tú te interesa participar en esta colaboración bilateral, si sale financiado, la parte china pues recibirá financiación dependiendo un poco del ámbito temático y las prioridades pues por una u otra agencia o ministerio de financiación por parte de China. A nivel del pilar 1, como he dicho, el pilar 1 es el pilar de ciencia excelente, el tema de movilidad, formación de investigadores, todo el tema del IRC, que es el tema de investigación básica de frontera o tema de infraestructuras. Aquí se pueden presentar, el IRC solo se puede presentar lo que son nacionales de China, pero para venir a trabajar, a hacer investigación aquí. En los otros 2 programas se pueden presentar tanto a nivel individual como a nivel de entidad. Pero aquí también un tema importante, que no estamos sacando mucho rendimiento, no solo a Europa, no España, sino a nivel europeo, es la iniciativa de investigadores visitantes. El gobierno chino tiene un acuerdo de colaboración con el IRC para que investigadores chinos puedan ir a hacer una estancia de formación, o sea, de investigación con un proyecto IRC que esté ya financiado a nivel europeo. Proyectos IRC, los proyectos los más de investigación básica, de excelencia, de frontera, tener un IRC realmente es de gran prestigio. Por tanto, tiene esta posibilidad a través de este mecanismo
este mecanismo y de este acuerdo colaborativo. Es verdad que a nivel europeo todavía no estamos sacando suficientemente provecho de esta iniciativa, pero creo que es interesante y es un tema que hemos de valorar y debemos de reforzar. A nivel del pilar 2, que es donde realmente se realiza todo el tema, la gran mayoría de esta colaboración, donde están las colaboraciones conjuntas, pero aquí sí que hay una novedad y que aquí solo atañe a China, que es todo el tema de la participación en actividades de innovación. Aquí hay dos tipos de proyectos, investigación e innovación o proyectos solo de innovación. Cuando son de innovación sí que no permiten la participación de una entidad de China en estos proyectos, pero igualmente aquí hay una serie de convocatorias conjuntas, pueden participar en la mayoría de convocatorias entidades chinas y en este momento hay 8 convocatorias concretas abiertas EU-China, en referencia sobre todo a los clústeres alimentación y el clúster de clima y energía en ese sentido. Y luego también tenemos este que he dicho que es mucho más transversal, este pilar mucho más transversal, que es más de capacitación, etcétera, todo el tema de reformar y mejorar este espacio europeo de investigación, donde actualmente tenemos 3 convocatorias abiertas conjuntas. Es una convocatoria de una plataforma sobre cómo colaborar con China a nivel europeo. Y luego tenemos 2 relacionadas con ética, temas de ética y de inteligencia artificial, en los cuales también cómo tenemos que trabajar conjuntamente a nivel internacional en esos ámbitos, y ética también con temas de medio ambiente y clima, cómo tenemos que trabajar todos conjuntamente en este ámbito. Y en este mismo programa también hay un programa que se llama COST. COST es un programa concepto satélite de Horizonte Europa, que es redes de investigadores en ámbitos temáticos conjuntos que trabajen coordinadamente. Y aquí está abierto la participación de cualquier investigador a nivel de China y COST sí que es una muy buena herramienta para poner en contacto investigadores, redes, etcétera, y también cuando son investigadores más jóvenes, más junior, que todavía no tienen grandes redes establecidas. Y aquí es participación, te puedes sumar a un proyecto incluso ya en marcha. Aquí lo que es grandes redes a nivel internacional, que participe el máximo de entidades posibles de investigadores en pro pues, de un ámbito temático muy concreto. Aquí también, aquí ya un poco ya para ir concluyendo, todavía no tenemos la hoja de ruta a nivel de la Unión Europea, pero sí que se está trabajando. La Comisión Europea tiene muy claro que debemos trabajar con China, es un país prioritario para nosotros, pero hemos de mirar cómo vamos a establecer toda esta cooperación con China y sí que está haciendo una serie de temáticas un poco a tratar en esta negociación bilateral entre la Comisión Europea y China en este sentido. Sí queda que China es una potencia a nivel mundial en I+D. Entonces, a nivel también tecnológico, etcétera, pues la Comisión Europea quiere preservar sus propios intereses, también temas de seguridad. También en ese sentido han habido temas de lo que se llama tecnologías duales, es decir, tecnologías que son de uso civil, pero luego se pueden utilizar el uso militar. Un poco mirar qué está pasando con todo este tipo de tecnologías y un poco ver si con China, pero cómo debemos trabajar, en qué ámbitos debemos trabajar, sobre qué condiciones. Las normativas legales a nivel ético son muy diferentes entre China y Europa y la Comisión Europea ya dentro de la propia Unión Europea ha potenciado muchísimo los temas éticos, los temas de éticos, de integridad, tampoco que con la colaboración que se haga con terceros países también pues vaya las mismas sinergias que la colaboración que se está haciendo actualmente. Y un poco ahí tenéis todo el tema de esta hoja de ruta. Y también una hoja de ruta que la Comisión Europea quiere hacer una hoja de ruta desde el punto de vista europeo. La Comisión Europea también lo que ha visto que hay muchas veces en esta colaboración, a lo mejor también íbamos un poco también de manera reactiva y no tanto proactiva, y también a veces también en la órbita a lo mejor de otros países que habían iniciado sus propias estratégicas. Pues estrategia hacer la nuestra propia estrategia y en ese sentido hace un año, en el año 2021, salió una convocatoria dentro de Horizonte Europa, Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China, es cómo Europa trabajar y conocer, entender Europa, trabajar Europa desde la perspectiva europea, desde nuestros valores y nuestros propios intereses, y cómo toda la red y todos los expertos y toda la gente que está trabajando en China puede intercambiar buenas prácticas y trabajar conjuntamente. Hay estos 2 proyectos que se han financiado, en la cual hay participación española. En uno está la Fundación Elcano y el otro está la Autónoma de Madrid, bajo la misma persona. Y son unos centros muy importantes, hay una plataforma y una página web un poco para hacer el seguimiento de toda esta colaboración bilateral. Y aquí un poco tenéis un poco lo que es un poco los diferentes enlaces en los cuales encontrar información sobre esta cooperación bilateral.
El informe también va mucho más allá y sí que encontraréis exactamente por cada uno de aquellos pilares que he comentado, pilar 1, pilar 2, pilar 3, exactamente cómo deben participar, si es una entidad individual, si es una persona individual, si es una empresa, cómo participar, cuáles son las normativas, y también un poco en este mismo documento también se indica todas esas convocatorias conjuntas que hay actualmente, y también hay un anexo con las diferentes entidades, tanto por parte española, europea, como por parte de China, que están más colaborando. Y ya está, un poco aquí estaría todo el documento, y pues muchas gracias. Muy bien, pues bueno, una vez hemos acabado la presentación de este informe, que como digo, pues está disponible desde la página web de Casa Asia y que espero que sea de interés para todos, pues vamos a iniciar un poquito el debate. Yo lo que haría en primer lugar pues es bueno, pues empezar por cada uno de los participantes en el debate, que puedan hacer pues una primera intervención de unos 6, unos 7 minutos, y luego posteriormente pues podemos tanto coger preguntas del público como bueno, pues hacer otras preguntas que consideremos adecuadas, ¿no? Entonces empezaríamos por Margaret. Nos conocemos desde hace muchos años, de hecho. Margaret, para quienes no las conozcáis, pues estuvo muchos años trabajando en Telefónica como directora para Asia, y por lo tanto pues conoce muy bien este ámbito, el ámbito, ¿no?, de la tecnología y de la cooperación tecnológica entre España y China. Es también la fundadora del China Club, que básicamente integra pues, a directivos chinos que están trabajando aquí en España y que tiene un capítulo aquí en Barcelona, y además es fundadora de Optimus Horizon. Y por último, que es muy importante, Margaret recibirá mañana pues, el premio Casa Asia en el área de economía y empresa. Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso es una muestra de realmente de una dedicación profesional durante toda su vida pues, a las relaciones entre España y Asia, en el ámbito empresarial y en el ámbito tecnológico. Así que empezaríamos un poquito por Margaret. Y a mí me gustaría, Margaret, más que del ámbito de la cooperación científica, sí que nos hablaras un poquito del área de la cooperación tecnológica y el área de la cooperación en el ámbito de las startups. Creo que tenéis alguna iniciativa en este sentido, y si nos los pudieras explicar un poquito y dar un poco, bueno, pues tu visión sobre esa cooperación tecnológica, pues la verdad es que te lo agradeceríamos muchísimo. Bueno, muchas gracias, Amadeo, que como ha dicho él, que conocemos ya hace muchos años. Llevo este año 30 años en España y casi he crecido como Casa de Asia. Sí. Entonces, gracias por invitarme y gracias por venir. Y me ha gustado mucho el informe de Aida. Yo creo que te tenemos que invitar a China para contarlo, porque lo que pasa en China es tan grande. Cualquier cosa, pues para difundir, cuesta mucho. Yo estoy escuchando, estoy pensando, observando. Por supuesto, yo vengo de la industria, ¿no?, de las empresas, y mi observación es día a día real. Y hay mucha gente me llama y quiere saber cómo colaborar, y encuentro un gap de lo que tenemos aquí, lo que queremos hacer con China, y por otro lado China cómo quiere hacer y cómo está perdidos de no puede realizar lo que esa relación, ¿no? Tenemos mucho para hacer. O sea, en el mundo tecnológico, en este momento, China está muy organizado, muy organizado. También sabemos que China gobierno manda mucho y tal, pero tecnológicamente yo creo que tenemos que quitar lo que es política, ¿no? Tecnológicamente tiene sentido, porque China es tan grande, cualquier desarrollo en su día, yo creo que IoT era la primera que China organizó de arriba a abajo, que tiene un diseño a nivel de país. A partir de ahí, estoy hablando de hace casi 20 años, entonces a partir de ahí ya cada nueva tecnología, nueva dirección, gobierno siempre da mucha importancia y da apoyo para que se diseña para todo país, para que luego se mueve toda la industria, que no va por separada, tú por un lado, yo por otro lado, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
digo que los 20 años de China, yo creo que es como 60 de muchos otros países, ¿no? Entonces China tiene mucho interés y mucho movimiento, hay mucha gente. ¿Por qué? Porque China sale cada año no sé cuántos millones de ingenieros. Ahora tiene, solamente para desarrollar informática, hay 80 millones. Y no hay ningún país, no hay ningún continente que tiene tanta gente. De hecho, es ahora mismo en innovación, en patente, eso me dijeron oficina de patente, 50% que se inventa todo el mundo es China y luego el resto suma 50. Y hay muchas cosas la gente no sabe. Aquí no llega tampoco la información dónde está China. Y siempre viene la connotación política la primero. Cuando China saca una solución de seguridad, pues inmediatamente el gobierno quiere vigilar todo el mundo y tal, ¿no? Pero yo creo que también hay que preguntar a los chinos que se sientan cómodos, se sientan seguros. Realmente yo creo que muchas veces la gente valora la seguridad más que me controla tanto, ¿no? Porque en total tampoco es tanto diferencia. Bueno, pues China, en fin, no quiero extender mucho, pero ha desarrollado muy rápido y ya por la primera vez veo que los últimos 5 o 6 años China ya mira hacia adelante, ya no tiene nadie para copiar. Entonces la gente sigue pensando, no, China copia y tal. Sí, hubo un tiempo, ¿y qué país no ha copiado? Japón también copió en su momento, Estados Unidos también copió. Entonces ahora China, es cierto que China no tiene esa connotación de patente y tal. Realmente lo ha inventado el mundo occidental. De hecho, China ahora mismo empieza, a raíz de tener tantos patentes, China tiene mucho interés de protegerlo. Entonces China ya está entrando en ese sistema. Y yo creo que tenemos que mirar con otro ojo, con otro espíritu de ver cómo colaborar con China. Yo siempre pienso que no hay que reinventar las ruedas y hay que colaborar, hay que mirar hacia adelante qué puede crear con cosas que ya está creado, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, en España tiene 46 millones de habitantes y cualquier cosa, comparado con China, tiene una necesidad menor y es muy caro. Entonces, China, sin embargo, por cualquier tema, siempre hay tantos millones de gente. Por ejemplo, enfermedades raras y siempre hay tanta gente. Entonces, China está invirtiendo en muchas cosas. Hay cosas que podemos colaborar y aprovechando lo que ya tiene. Y siempre Europa, en principio, siempre es donde inventa y tiene buenas ideas, ¿no? Y muchas veces puede colaborar con mano de obra, con 80 millones de desarrolladores, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de metaverso y tal, y tema de lo que todo es el diseño de Web3, y China está yendo muy lejos ya, muy lejos. Muy poca gente realmente sabe dónde está China, y eso yo creo que tenemos que saber. Yo no sé si he dicho ya muy mucho. Bien. Sí, no, me parece muy bien, Margaret. Bueno, Alexis, un poco preguntarte tu opinión sobre el informe, en qué áreas crees que es más posible la colaboración. Aida también ha hablado de la diplomacia científica, preguntarte un poco qué opinas, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la diplomacia científica en las relaciones entre España y China y también entre Barcelona y las ciudades chinas, por supuesto? Gracias, Amadeo, y gracias, Aida, por la presentación del informe. Desde la perspectiva de la diplomacia científica, intentando darle una pátina geopolítica, porque aquí tenemos a dos personas que pueden hablar con más precisión del campo de la financiación de la ciencia y del sector tecnológico de las startups. Yo creo que en los últimos años las relaciones han sido muy cambiantes entre Europa y China, y sí que es cierto que Occidente en los últimos años ha mostrado más cautela, seguramente sea la palabra más diplomática, sobre la influencia de China en la ciencia y la tecnología, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, son temas candentes y que se tienen en cuenta cuando pues, se plasman en planes de cooperación científica y tecnológica. Hemos visto en los últimos años países europeos como Alemania o los Países Bajos poniendo restricciones en la cooperación en temas de 5G, por ejemplo, Suecia en cooperación en inteligencia artificial y reconocimiento facial, o sea, parando todas las colaboraciones científicas y tecnológicas con China en estos ámbitos.
También estamos viendo, y lo comentabas tú brevemente en tu intervención, como muchas universidades en Europa, no solo en la Unión Europea, también en Noruega, también en Suiza especialmente, arman guías y recomendaciones para sus profesores e investigadores de cómo afrontar las relaciones de colaboración con investigadores, con sus contrapartes chinas, con quien hacen proyectos, en cuanto a lo que refiere a la ética, porque si copublicamos, estas copublicaciones, lo que hace nuestra contraparte china, sigue los mismos patrones y regulaciones de ética, de privacidad de datos que siguen las universidades europeas. ¿Debería ser así o no? ¿Estamos teniendo una vigilancia de eso? Bueno, un poco, creo que es interesante que esto esté encima de la mesa y que las universidades ya lo tomen en serio y formen también a los científicos, porque no tienen por qué estar al día de la política, de la geopolítica y de estos desarrollos. En el caso concreto de España, es verdad que el gobierno ha mostrado en algunas ocasiones pues su preocupación incluso por el liderazgo científico y tecnológico de China, pero al mismo tiempo destaca la importancia de mantener canales de cooperación abiertos, y es un poco una postura similar a la que Francia lleva siguiendo en los últimos años, y la visión de la Comisión Europea, como bien indicaba Aida. Pues bueno, veníamos de un mundo hace unos años, Open Europe, Open Science, y ahora pues todo el mundo habla de esta autonomía estratégica y la gente es un poco más cautelosa en estos temas, pero creo que tiene todo el sentido que la Unión Europea busque un acuerdo marco con China que se base en la reciprocidad, en el beneficio mutuo, en tener una colaboración más armónica en lo que refiere a ciencia y tecnología con China. A la vez creo que también es importante, porque a veces hablamos de Europa como si fuera un bloque homogéneo y hablamos de Occidente como si también fuera homogéneo. Es evidente que la posición americana es muy distinta de la europea, y lo hemos visto en los últimos años con varias crisis que ha habido diplomáticas en cuanto a tecnologías 5G y la industria de las telecomunicaciones en general, el cierre de todos los institutos Confucio de las universidades americanas. Yo creo que la apuesta de la Unión Europea es más realista y más beneficiosa para ambas partes, y creo que es el camino a seguir para ese tipo de colaboración, basado en una visión más diplomática de la colaboración científica y recíproca. Me preguntabas también sobre en qué campos podemos ver más espacio de colaboración. Yo creo que tanto Margaret como Aida ya destacaban algunos de estos temas. En la reciente visita del presidente Sánchez en Beijing al presidente Xi se firmaron varios acuerdos bilaterales, casi todos de ámbito económico y comercial, pero algunos incluyen aspectos de sectores de cooperación agroalimentaria y de salud. Creo que esos son dos sectores que ya hay una larga tradición de cooperación y que son sectores a seguir desarrollando. En general, las ciencias de la vida es un campo potente, España es fuerte en ello, especialmente Cataluña y Barcelona son líderes en investigación y desarrollo tecnológico en ciencias de la vida. Y en cuanto a lo que refiere a la transición verde, es claro que es una prioridad para la Comisión, es una prioridad para los países europeos, y lo es para China, que está haciendo una inversión enorme en desarrollar nuevas tecnologías y nuevas soluciones de energía verde. Justo ayer moderaba una sesión sobre fusión nuclear y conjuntamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica y el ITER, que es la gran infraestructura de fusión nuclear que está en el sur de Francia, en Toulouse, que de hecho es un gran ejemplo de diplomacia científica, porque es una gran infraestructura donde más de 35 países, que incluyen China, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, están trabajando para desarrollar la fusión nuclear, que al final es la única esperanza que tenemos para una fuente de energía limpia e infinita. Bien, además, más allá de esta colaboración exitosa ya con China, China también tiene proyectos en fusión nuclear con reactores en Hefei, en Chengdu, en Wuhan. Está recorriendo un largo camino en este sentido. Yo creo que seguir explorando la colaboración en el ámbito de las nuevas energías verdes es un buen espacio. Y después, no quiero alargarme, creo que aunque tenemos muchos acuerdos de colaboración bilateral y de intercambios entre universidades de China y de España, estamos muy atrás comparado con otros países europeos y otros países de nuestro entorno. Hay algunos ejemplos exitosos, como el Sino-Spanish Campus que hay en Tongji University, entre la Universidad Politécnica de Madrid y la de Cataluña. Pero muchas universidades americanas o inglesas o incluso francesas tienen offshore campus en ciudades de Shanghai, en acuerdo con universidades locales y provincias locales. No hay ningún offshore campus de ninguna universidad española. Creo que perfectamente las universidades de Barcelona podrían unirse para abrir un offshore campus en alguna ciudad china, y eso puede ser también un vehículo de diplomacia pública, porque al final que nuestros estudiantes entiendan ambas culturas y nuestras maneras de hacer ciencia puede ser beneficioso. Y evidentemente, ya lo destacaba, ya para cerrar, lo destacaba en el inicio,
hay que explotar más la colaboración ciudad a ciudad. Muchas veces la política y la diplomacia tradicional pues es más lenta y tiene muchos más matices y eso bloquea la cooperación entre estados. Y la diplomacia de ciudad es más limitada en algunos aspectos, pero es más flexible. Y desde simples colaboraciones de hermanamiento entre ciudades hasta proyectos más serios de ayudar a empresas de una ciudad y otra a aterrizar en el ecosistema de startups digitales o colaboración o movilidad de científicos. Creo que es un área a explorar. Todo el tema de las Smart Cities, creo que no hace falta que me alargue, Barcelona lo lidera. Tenemos grandes ejemplos de colaboración con Shenzhen y Shanghai en temas de Smart Cities. Cada año cientos de ciudades chinas pasan por Barcelona en el Smart City Expo World Congress. Yo creo que es un camino a seguir explorando en esta diplomacia científica entre nuestro país y China. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alexis. Yo, Aida, me gustaría preguntarte específicamente en el caso de Cataluña, ya que estás aquí, un poco, bueno, pues cuál es la relación, ¿no?, a nivel pues de cooperación universitaria y de cooperación en materia de investigación con China. Yo creo que el informe es un poquito más general, pero ya que estamos en Cataluña, pues bueno, me gustaría que pudieras elaborar un poquito más sobre esto. Un poco también la colaboración entre Cataluña y China, un poco la órbita igual que pasa en España, incluso europea. Sí que es verdad que hay menos posibilidades de financiación entre España y Cataluña que con China, que por ejemplo Alemania y Francia tienen muchísimas ayudas de colaboración conjunta, proyectos conjuntos. Nosotros a veces sí que tenemos que ir un poco vía lo que son fondos europeos. O sea, también CEDETI, pero CEDETI está mucho más focalizado, por ejemplo, en todo el tema más empresarial. Sí que es una cooperación que ha ido en aumento en los últimos años y yo creo que va más en este sentido. Hay muchísimo interés en colaborar, un poco en qué colaboramos y cómo colaboramos en cierta medida. Al final la investigación es internacional per se, por tanto no la puedes cerrar porque va a pasar. También hay este tema, pero no solo a nivel de Cataluña, es cooperamos y competimos al mismo tiempo, pero al final entre estos sí que compites, pues si no colaboras luego tampoco no puedes competir y hay más beneficios más cooperando que hay cooperando que no luego compitiendo, pero hay que competir. Pero podemos ver cómo lo hacemos. Sí que es verdad que también nosotros a veces somos muy buenos haciendo investigación básica, y luego esto cómo lo trasladamos al mercado. Y yo creo que es lo que le pasa a la Unión Europea y nos pasa a otros sectores todavía más. Aquí tenemos grandes centros de salud, etcétera, muy buenos, hacemos muchísima investigación, esto es conocimiento que luego se traslada a la industria y que es un poco a veces lo que es la reticencia a veces de colaborar internacionalmente. O sea, vamos a hacer la participación, vamos a dar el knowledge, pero luego la patente, etcétera, a lo mejor va a salir de aquí o va a estar en un tercer país. Y que es donde vienen muchas reticencias en este sentido a la hora de colaborar y un poco saber cómo lo hacemos en este sentido. Sí que con los retos que tenemos a nivel de Cataluña, sí que a nivel de investigación sí que hay muchísima colaboración. También es tener más conocimiento del sistema chino. Creo que también a nivel de Cataluña no hay suficiente conocimiento. Es muy grande también China, también es verdad que es muy grande, muy diversa. Sentido. Entonces también poner en colaboración entidades con entidades, no solo investigadores. Entonces los investigadores en sí mismos son del mismo ámbito temático, en congresos o en estancias se han conocido. Por eso también esta colaboración también es a nivel institucional, no más poner en contacto, conocernos más nosotros unos con otros, pero yo creo que no es un solo reto a nivel español o a nivel de Cataluña, creo que es un reto también a nivel europeo que faltan estos canales. Por ejemplo, que sí que está en el informe, tenemos Euraccess China, que es un gran instrumento un poco que potencia toda esta colaboración, estos anexos, etcétera, pero falta mucho más colaboración. También hay una figura que son los puntos nacionales de contacto que hay en cada Estado miembro de la Unión Europea y en terceros países que ayudan a las entidades en todo este proceso. Una cosa que sí que tiene muy buena Horizonte Europa, los fondos europeos en ese sentido, es que todos ellos comparado con otros fondos europeos, curiosamente, es que tienes muchísimos instrumentos de ayuda, de cooperación, guías, etc. Tienes todos estos redes de puntos nacionales de contacto, luego también las entidades tienen grupos magníficos de gestores de investigación. Por eso nos falta mucho más este conocimiento y el tiempo y los recursos para hacerlo. Creo que vendría un poco el reto en ese sentido, pero yo creo que ha habido una evolución muy grande a nivel de investigación e innovación en temas en Cataluña con China. Yo creo que va en aumento, hay interés, pero también creo que en los últimos años también lo que ha pasado es que los programas de financiación de Horizonte Europa han ido un poco lentos. El COVID ha afectado en la movilidad de investigación, el tema de la cooperación bilateral, sobre todo la movilidad de investigadores, ha afectado en cierta medida.
Por una parte ha ido muy bien también, por todo el tema de ciencia abierta, que es un tema que ya está aquí desde hace mucho tiempo, es decir, compartir lo que es los datos de investigación o las publicaciones así conjuntamente, porque al final todo es europeo, con el COVID, todo el tema de salud, ¿no? Cómo se están compartiendo datos a nivel internacional, etcétera. Pero sí queda que el COVID también lo que ha hecho que esta movilidad, los viajes de arriba abajo, lo ha frenado un poco. Ha sido como una serie de casuística en los últimos años, pero yo creo que en los últimos 6 meses vimos otra vez muchas más ganas de colaborar y cada vez todo se va asentando un poco mucho más en sentido. Bueno, de hecho, este problema que decías, ¿no? De un poco del traspaso, ¿no? de la investigación científica a la industria, yo creo que es un problema que tenemos aquí, pero que también existe en China. De hecho, cuando un investigador pues, lo que quiere es realmente está pensando en hacer una publicación, no está pensando en que realmente ese descubrimiento que ha hecho pues, realmente pues, tenga, ¿no? una continuidad a través de la industria. O sea, que eso pasa también, ¿no? Quizá nosotros en Casa S hicimos un informe también sobre cooperación a nivel regional entre China y Europa, lo hicimos para la Unión Europea precisamente. Es un poco esa diferencia también en las estructuras, ¿no? Porque aquí, bueno, pues están bastante más descentralizadas, o sea, cada comunidad autónoma, cada región, digamos, ¿no? Las regiones, las que se llaman las NATS 2, ¿no? Tienen su propio programa de especialización inteligente. En el caso de China, bueno, esto es todo mucho más top-down, o sea, que es el gobierno central el que un poco, bueno, ahora la verdad es que están bastante estructurados, ¿no? Pero tiene sus fondos y ahí, pues, bueno, la capacidad que puedan tener las diferentes provincias, ¿no? Chinas de poder, crear, ¿no? sus propios, prioridades a nivel de investigación, pues realmente no es tan alta porque dependen bastante más, ¿no? del ámbito nacional, ¿no? Aprovechando que está Margaret, a mí me gustaría preguntar, aunque no esté exactamente relacionado, un poco por el ecosistema de startups en China. Lo digo porque creo que aquí es un poco conocido, conocemos muchísimo Silicon Valley, pero quizá no conocemos tanto Shenzhen. Entonces, ya que la tenemos aquí y bueno, pues sabemos que conoces mucho de este tema, pues me gustaría preguntarte un poco bueno, cómo se ha desarrollado, realmente en qué estadio está. Gracias. Que Shenzhen es el líder en este campo de lo que es startups, ¿no? Entonces tiene un apoyo y muchos fondos detrás y ellos también quieren atraer pues masivamente los talentos y los proyectos. Y de punto de vista de aquí, cuando hicimos el concurso y para llevar proyectos, siempre pienso que hay que llevar proyectos mucho más maduros. No puede llevar una idea por ahí. Entonces, siempre buscamos proyectos que tiene patente, ya tiene justamente en el momento de industrialización. Entonces, ahí pues puede aprovechar todo lo que es tejido industrial de fabricación y también ahora mismo, o sea, China tiene un nivel de fabricación ya está bastante alto, ¿no? Entonces, cualquier cosa, aunque son sofisticadas, pues te encuentras muy fácil de aterrizar un proyecto de fabricación y tal. Y buenos proyectos de I+D, de patentes. China tiene mucho apetito y tiene puerta abierta, sea de biomedicina o sea lo que es Smart City, lo que inventamos aquí. Pero cuando buscamos el mercado, entonces China es un mercado por sí mismo grandísimo y es un fabricante. Entonces yo creo que tiene mucha compatibilidad. Aquí hay muchas empresas que se dedican de inventar cosas con muy buenas ideas y España, según la informe, ¿no? O sea, España está más o menos en donde está, más o menos. Pero ahora mismo yo quiero lanzar un poco un mensaje de esperanza, porque en este momento, que a raíz de la visita de Sánchez y luego va a venir como 6 meses de presidente europeo, yo creo que España en este momento con China políticamente estamos en un buen momento. O sea, China apoyará casi cualquier proyecto que, por supuesto, tiene que pasar por chequeo de los dos lados, ¿no? Pero en ese momento tenemos mucho más abierta apoyo, incluso política, porque yo diría que estamos después de un tiempo muy raro por tema de pandemia, por tema de descoplamiento internacional en general, ¿no? Liderando por Estados Unidos, que quiere que China sea por otro lado, que no quiere colaborar con China.
Y yo creo que Europa tiene que buscar su propia posición. Y muchas cosas yo creo que es bueno de colaborar, es bueno. Y aquí también económicamente también necesitamos. Entonces yo creo que talento y buenos proyectos se puede ir a China, y no solamente Shenzhen, de hecho también llevamos concurso de otros sitios, porque también tiene distintos focos, y hay focos de biomedicina, hay otros de tema, por ejemplo, de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Sí. AI. Pero bueno, yo creo que Europea tiene ciertas reglas y hay cosas que se puede colaborar y otros no. Pero yo creo que de todas formas hay que vigilar lo que hay. Una cosa es que colaborar, tú no quieres colaborar, pero tiene que saber qué es lo que hay, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que puede traer sin tener que gastar una inversión muy grande de I+D. Yo creo que acabas de comentar un tema clásico. Claro, claro. Por favor. Europa está usando su posición. Y precisamente en este informe, si es un poco todo el tema de cooperación internacional, Europa está usando un poco su posición en el mundo y también en el nivel de investigación e innovación en este sentido. Todavía está muy atomizado a nivel europeo, el espacio europeo de investigación. Cada país mismo tiene sus propias políticas, etcétera. No hay una voz única, no hay una estrategia única. Es un poco lo que está buscando y lo que está buscando también con China. No solo con China, sino con el resto de países, pero con China un poco más. Hace 10 años o 15 años China está en el panorama, pero no está tan presente como ahora. Es lo que has dicho antes. En 20 años o en 10 años China es un líder mundial a nivel de investigación e innovación. Antes estaba Europa, Estados Unidos y Europa estaba arriba. Ahora China también viene, Corea, vienen muchos otros países pisando fuerte. Entonces China, Europa se encuentra en posición donde tenemos que mirar nuestra posición, dónde estamos. Ya no somos tan líderes como éramos antes. Y además también estamos todavía fragmentados más o menos a nivel diferentes espacios europeos de investigación, diferentes sistemas. Dentro de la Unión Europea también hay diferentes velocidades. Hay países con una I+D muy, muy avanzada, hay países que están que tienen unos índices de I+D debajo de la media europea, que les cuesta mucho más, ¿no? Y está buscar un poco cuál es nuestra posición, qué queremos, no sé qué, y a partir de aquí también construir, ¿no? Yo creo que ahí también has dado un poco en la clave, y en toda esta política también está un poco esto, ¿no? De a nivel europeo también, de cómo colaboramos, en cómo, y también nosotros tener esta voz única en este sentido. Alexis, estuviste viviendo en China. ¿Cómo viviste esa evolución, ¿no? de la capacidad tecnológica de China desde allí? Sí, realmente ahora cuando Margaret hacía algunos comentarios, también Aida, creo que hay un gran desconocimiento de China y del potencial que tiene, porque al final, pues, si no trabajamos con China en el día a día, pues sabemos lo que dicen las noticias. Muchas veces las noticias dicen más bien cosas malas, no muy buenas. Sí, yo pasé más de 10 años viviendo en Shanghai y sigo siendo profesor de la Universidad de Shanghai para la Ciencia y la Tecnología, precisamente en políticas de innovación y emprendimiento en Asia. Y durante los años que viví ahí, pues era evidente el desarrollo. O sea, venía a pasar un mes de vacaciones a Barcelona y volvía y la ciudad había evolucionado. Y había 3 líneas nuevas de tren y 2 startups nuevas en mi calle. Pero a veces no somos conscientes de cómo de emprendedora es China. Tenemos todavía esta visión de una economía planificada y realmente es una sociedad muy abierta a lanzar proyectos, intentarlo. Lo que muchas veces aquí se relaciona con el sueño americano de te lo tendrás que trabajar mucho, pero si te esfuerzas lo consigues. Yo es lo que veo cada día en la cultura china. La cultura del esfuerzo y de intentarlo. Y después, conectando con esto y con cómo funciona el sector de las startups, es verdad que aquí quizás pues, modelamos mucho la idea antes de lanzar al mercado, y en China, desde antes de que se hablara aquí, o los americanos hablaran del Lean Startup y estas metodologías, la manera de innovar China es lanzando y probando. Es una innovación más iterativa y menos disruptiva, seguramente. Y eso ha permitido China estar en la posición que está ahora y hacer esta evolución en muy pocos años. Muy bien. Bueno, creo que faltan unos 10 minutos aproximadamente y a mí me gustaría pues, abrir un turno de preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna cuestión, tanto sobre el informe o alguien que haya estado en China y que quiera dar alguna opinión. ¿Algún voluntario? ¿No es así? No hay preguntas. No hay preguntas. Yo voy a hacer un comentario. Seguimos con el debate en ese caso. Yo creo que no se trata de decir cosas solamente buenas y tal, ¿no? Tenemos que ser un poco crítica, ¿no? Yo
yo de punto de vista observador de lo que está haciendo Europa, sobre todo para temas de artificial inteligencia, por ejemplo, ¿no? Artificial inteligencia necesita muchísimos datos para poder train, ¿no? de entrenar los modelos de por ejemplo, robot digital. Y muchas veces para personalizar una persona que necesita coleccionar 4 años de datos. Eso en China, como tiene tantos datos, lo hace en un tiempo más corto. Entonces, eso es porque China está evolucionando. Pero también puede ser crítica, dice, ¿por qué Europa no puede hacer? Porque el regulador no deja hacer. Porque esos datos que puede tener cosas personales y tal, ¿no? Pero yo siendo un ingeniero de informática puedo decir que esto se puede tratar muy fácil. Entonces, yo creo que nosotros estamos limitando, autolimitando, o sea, en mucho sentido. Pero seguro que me puede discutir, no, que China que no respeta a la gente en eso, ¿no? Pero yo creo que no es que China no respeta, China respeta ahora cada día más. Pero también el hecho que China tiene más posibilidad, disponibilidad de los datos y se ha ido por delante. Entonces, yo creo que aquí Europa también hay que mirar, revisar también esas reglas y tal, para ver informáticamente qué se puede hacer. Realmente no invade a lo que es privacidad de la gente, ¿no? Eso es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero para entenderlo. No sé, ¿sí? ¿Había una pregunta? Sí. Tenemos un micrófono, creo. Sí. Hola, muchísimas gracias. Un debate muy interesante. Nosotros 3 somos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Sí. Recibimos pacientes de China, etcétera. Pero ha habido una frase que me ha gustado. Buscamos seguramente relación con investigadores chinos, pero en algún momento comentabais, mejor relacionarse con las entidades que con las personas en concreto. Alguien me parece que lo ha comentado. Yo lo he comentado. Bueno, he comentado más que la relación entre las investigadores a veces sí que se realiza, pero a veces entre las entidades es más difícil. Digo, para que haya para la colaboración al final es a nivel investigador y a nivel institucional. Y a nivel institucional a veces puede ser mucho más estratégica o puedes llegar mucho más allí. Un poco se hacer y a lo mejor a nivel de investigadores es mucho más fácil y a nivel institucional no es fácil por una serie de contactar, también temas culturales, o sea, en la investigación hay muchos aspectos distintos, temas culturales, de lengua, etcétera, y dificulta. Sí, lo he comentado. Bueno, para aclarar esta situación, por tanto, el consejo también sería, aparte de la relación esta bilateral con investigadores, llegar a conectar con hospitales o centros de reinvestigación. O más a nivel programas más institucionales. O sea, hay muchas relaciones bilaterales, proyecto con proyecto, artículo con artículo, entre investigadores e investigadores, que a veces también a través de los investigadores puedes llegar a hacer como una política más bilateral, centro con centro, mucho más estratégica y que vaya mucho más con mucho más impacto en este sentido, que es a veces lo que falla un poco más, porque hay muchas dificultades también, la distancia, bueno, hay muchas cosas también, y también yo creo que nos faltan tender muchos más puentes también. Es verdad que China es muy grande, también para un chino entender aquí también es difícil, y todo lo que está haciendo casas, etcétera, pero todavía faltan muchos más puentes y mucho más conocimiento un poco de nosotros para colaborar más. Gracias. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues yo creo que en ese caso, un poquito antes de tiempo, pero vamos a terminar el acto. Si os parece bien, muchísimas gracias otra vez a Casa SEAT, al Instituto Confucio, por supuesto, y a Alexis, a Science Hub por este acto que creo que ha sido muy interesante y bueno, pues esperemos que leáis el informe, sobre todo, que yo creo que es lo más interesante. Y dudas o consultas, o sea, sí, aquí estamos para ayudaros a colaborar. Mejor no lo he comentado, pero yo también soy punto nacional de contacto de 2 programas europeos. Uno es Cluster 2 y otro es este Espacio Europeo de Investigación, y por tanto también entre mis tareas también un poco es ayudaros a participar en todo el programa marco en este sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias.